Estimados amigos, Erev Shabbat Shalom, Shabbat Parashat Ekev. Ekev, que significa en ivrit talón, es la segunda palabra que empieza en nuestra parasha. Y dice, será a consecuencia de que oyeron estas justicias, la cuidan y la cumplen, que cuidará el eterno Dios tuyo contigo, el pacto y la mereced que ha jurado a tus padres. Akadosh Baruj Hu promete que si nosotros cumplimos y tengamos todo y observamos todas sus palabras, entonces en este caso Akadosh Baruj Hu nos va a merecer, nos va a bendecir con muchas bendiciones. Es como decir, a raíz del pacto que hicimos Akadosh Baruj Hu y el pueblo judío, cada quien tiene su responsabilidad. Si nosotros hagamos nuestra responsabilidad, promete a Hashem de su responsabilidad. Pero lo interesante es dos palabras. Primero, Ekev, talón. Tendría que decir a consecuencia, o sea, Biglal en ivrit, o a raíz de, o en el caso que. Pero ¿por qué usa el concepto talón? Rashi explica inmediatamente que talón vino para decir metafóricamente las mitzvot simples, las cosas que uno hace diariamente, uno hace fácil. Estas mitzvot son lo que si cumplimos a ellas, Akadosh Baruj Hu ya promete todo. O en otras palabras, las mitzvot que uno pisa, que no tienen tanta importancia, ahí está el secreto. Ramban Unke nos dice, no, más cerca como la palabra consecuencia. Ekev quiere decir no solamente talón en la Torah, sino también el motivo, el porqué. El motivo que si nosotros obedecemos y escuchamos estas leyes y cumpliremos todo, entonces Akadosh Baruj Hu también nos va a dar su pacto. Pero por otra palabra que nos está llamando mucho la atención y creo que nos va a dar una explicación un poco más grande, es la palabra tishmeu, oyeron, o obedezcan, que quiere decir el verbo de oír, y parece que es un verbo que no tiene aquí por qué aparecer. El tema no es que oímos, el tema es que hacemos. Entonces tendría que decir el versículo más o menos lo siguiente, será a consecuencia de que cuidan y cumplan todas las mitzvot que Hashem ordenó, entonces Akadosh Baruj Hu promete su pacto, promete sus bendiciones, promete muchas cosas buenas que nos va a llegar. Decir que si nosotros de nuestro lado hacemos, Él también de su lado, y así es un pacto, cada quien está manifestando su 100%. Entonces el verbo oír, ¿qué quiere decir acá? Más interesante que este verbo parece que es un verbo que nos repite en el mundo judío mucho. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Todos estamos gritando todos los días, 2 veces, en la mañana y en la noche, como estudiamos en la parasha anterior. Oye Israel, nuestro Dios es uno y único. O en la segunda parasha, Veaya im shamoa tishmeu, y sucederá en cuando escuchemos y escucharemos, también Akadosh Baruj Hu nos va a dar todo. ¿Por qué se habla la Torah? ¿Por qué expresa la Torah con este verbo escuchar? Creo que tal vez la Torah nos vino a enseñar aquí algo muy profundo. Muchas veces podríamos pensar de lo que Akadosh Baruj Hu nos pide son acciones, como lista de muchas acciones, muchas obligaciones. Eso habrá que cumplir, así hay que hacer. Pero en los psukim aquí manifiestan otra cosa. No es que solamente acción. Escuchen bien qué hay atrás de esta acción. Escuchen bien mi voz, que estoy hablando con ustedes constantemente. Escuchen mi presencia. Cierren sus ojos y antes de empezar a hacer cualquier acción, deben que escuchar mi voz atrás de todo eso. Eso se va a prometer el pacto, eso va a prometer
la consecuencia de tener presencia permanentemente de Akadosh Baruj Hu dentro de nosotros. En el mundo moderno, dice Rav Jonathan Sachs, acostumbramos de usar el verbo para eso, de observar, de ver. ¿Ves lo que te estoy hablando? Dice uno al otro, en el vez de decir, escuches lo que te estoy hablando. La diferencia entre ver y escuchar es todo. Ver es captar como una fotografía, tenerlo en este momento, congelar, limitar en el lugar, en tiempo, el contexto, todo. Escuchar es ilimitado. La palabra no tiene límite, siempre está dentro de nosotros. Cuando uno acostumbra de ver muchas cosas, se empieza a limitarlos más y más. Lo pasamos con Beit Mikdash. Era el lugar donde escuchaban la voz del Dios. Como está dicho a Moshe en el libro de Bamidbar, Ubevó Moshe Elohel Moed. Cuando entró Moshe Elohel Moed para hablar con Hashem, escuchó la voz que hablaba a él. Moshe no veía, escuchaba. Ver es un peligro, ver es límite. Y la voz del Beit Mikdash, en vez de ser una voz constante, una palabra sin límite, lo transformaron en decir, acá habita Dios. Es un lugar, es acá y no afuera. A todos nosotros nos puede pasar lo mismo cuando escuchamos o cuando vemos. Cuando nosotros queremos tener algo profundo que nos acompaña, hay que tener palabras dentro de nosotros, todo el tiempo. Es lo que dijo Jacob Avinu, se preocupó mucho antes de morir, cuenta el Midrash. Tomó alrededor suyo, estaban todos sus hijos. En cada lado de su cama 3, del este, del oeste, del sur, del norte. Así 12. Y Jacob quería asegurarse que sus hijos escuchan bien la palabra divina. No solamente que cumplan, que no sean dogmáticos, que sea algo interno que se va a poder transmitir para siempre a las generaciones. Y Jacob, cuando vio a todos sus hijos mirando en sus ojos, tratando de ver en la profundidad, ¿están ahí? Sus hijos lo contestan. Shema Israel, escucha Israel. El nombre de Jacob también era Israel. Tu Dios es nuestro Dios. Tu Dios uno y único es nuestro Dios uno y único. Nosotros recibíamos esta voz y con ella, con esta voz estamos caminando. Y por eso dice la segunda parashá de Shema Israel, Vayahim Shamoa, dice Rashi, si ustedes si escuchen en el pasado, Tishmeu, escucharán en el futuro. Cuando uno solamente una vez lo escuchó, es como una vista. Lo captaste, limitaste, es lo que pensé. Pero nosotros cada año volvemos y repetimos, estudiamos las parashot de la semana. No es lo que ya estudiábamos, es lo que estamos tratando de escuchar y oír hoy. Y para terminar, quiero dejar en palabra del Rebbe de Kotsk, uno de los primeros del movimiento de Hasidut, que decía, cuando quiero hablar con Dios, estoy rezando. Y cuando estoy buscando escuchar sus respuestas, abro el libro de la Torá y escucho la palabra divina que nos está hablando. Shabbat Shalom a todos.